Pues yo disfruto mucho la península. Para mí, cuando llegué aquí venía del Distrito Federal y de las primeras cosas que me impresionó fue que no había tanto ruido. Entonces, eso es algo que yo valoro mucho. Y la otra más, por ejemplo, tener la oportunidad de ver el mar todos los días, para mí es un regalo. Al viajar en la carretera tienes estas rocas que son enormes, no sé, de más de 5 metros de diámetro, perdón. Y son principalmente rocas panalíticas que fueron erosionadas hace millones de años por el agua que estuvo fluyendo y erosionando estas rocas. Bueno, pues yo soy de Chiapas y normalmente estoy acostumbrado a ver mucha vegetación, mucha agua. Y una de las cosas que me llamó la atención de aquí de la península es principalmente el clima desértico, que pues, hay muy pocos arroyos, uno que otro río y son como que efímeros. El poder dormir cerca de un volcán, el ver la noche en una playa que no conoces y que parece un paisaje extraterrestre, por ejemplo, siento que eso fue algo muy impactante para mí, también considerando que antes de Ensenada estuvo Mexicali. Mexicali es un desierto, pero es un desierto ciudad. Y antes de eso era ciudad en Ciudad de México. Entonces el irme abriendo un poquito cada vez más de toda esa construcción humana y ver ahora sí la construcción natural, eso me causó un impacto muy como de querer cuidar la península, ¿no? Querer conocer más también. Hola amigos, ¿cómo están? Ya nos vamos y les quiero mostrar todo lo que nos vamos a llevar para estos días que vamos a estar en Baja Sur, así es que vamos a ver qué tanto nos estamos echando. Comenzaremos mostrándote las cosas que pensamos necesarias para estos días, considerando que este viaje lo realizamos un 20 de diciembre, temporada fría y a tomar en cuenta, ya que de los 14 días, 12 fueron acampando. Aquí te mostramos a manera de lista lo que llevamos. No puede faltar todo lo necesario para descansar desde la casa de campaña hasta un par de buenas cobijas con almohadas. Llevamos comida que te mostraremos más adelante y no puede faltar mucha agua, lámparas y baterías. Llevamos nuestro telescopio porque el día 21 de diciembre del 2020 se dio la conjunción de Júpiter y Saturno que te mostraremos más adelante y obvio no nos la íbamos a perder. De igual forma te recomendamos mucho llevar tu tanque lleno y dinero en efectivo, que es muy importante, así como música descargada, ya que hay largos tramos sobre el desierto donde no tendrá señal. Sin contar lo anterior, que son cosas que ya teníamos, y contando únicamente la gasolina inicial, te estaremos mostrando los precios y costos por día, así como los precios acumulados totales. Es muy importante mencionarte que debido al sitio donde radicamos actualmente, que es Ensenada, ya habíamos visitado con anterioridad lugares como Tijuana, desde sus playas hasta Rosarito, también Tecate y su zona de pinturas rupestres en Vallecitos y una zona de La Rumorosa. También hemos podido visitar lugares como la Sierra de San Pedro Mártir, San Quintín desde la zona volcánica hasta La Lobera, así como el Rosario de arriba y de abajo, por lo que nuestro primer objetivo era llegar a Cataviña. Comenzando el viaje pasamos por el mirador para despedirnos del hermoso puerto de Ensenada y dirigirnos al sur. Para que mires claramente los alcances de este viaje, te mostraremos todos los lugares que visitamos y que iremos descubriendo capítulo a capítulo. Manejamos hasta Cataviña y de ahí directo hasta Guerrero Negro, pero antes de llegar aquí visitamos un lugar que veremos en siguientes episodios. Visitamos Guerrero Negro tanto de ida como de regreso, ya que queríamos conocer también las dunas de la Soledad. De aquí manejamos directo a San Francisco de la Sierra, donde teníamos mucho interés por ver la Cueva del Ratón. Posteriormente bajamos a San Ignacio, pasando por la impresionante formación volcánica Tres Vírgenes, y desde San Ignacio pasamos a Santa Rosalía. De aquí directo hasta Mulegé. Más al sur visitamos varias playas de Bahía Concepción como Santispac, El Burro y El Requesón. Después de visitar las playas, acampamos de nuevo en Loreto, pueblo mágico donde puede verse a la ballena azul.
De Loreto realizamos un trayecto súper largo hasta Todos Santos, el otro pueblo mágico de Baja California Sur, que nos fascinó por completo. De este lugar queríamos conocer las famosas olas del Pescadero y visitamos la playa Cerritos. Al día siguiente nos fuimos a Los Cabos, pasamos por San José del Cabo y de aquí nos movimos a Santiago, donde teníamos gran interés en visitar la impresionante Sierra de la Laguna, creada por al menos 3 fallas geológicas. Después de acampar en la sierra, nos fuimos hasta Cabo Pulmo, donde existe el arrecife de coral más grande de toda la península. De este lugar nos fuimos a Los Barriles, donde practican el famoso kitesurf. De aquí pasamos 2 días en La Paz, donde aprovechamos también para visitar la hermosa playa Balandra, pero la aventura no terminó aquí, ya que de regreso paramos en un par de lugares más. Conforme te alejas de la ciudad, el camino comienza a ser hermoso. Toda la carretera número 1 es impresionante y los paisajes al recorrerla te sorprenden cada vez más conforme sigues avanzando. Ya vamos después de San Quintín. No, apenas vamos a llegar a San Quintín. Pero estas son todas las cosas que traemos. Paramos aquí en una gasolinera al baño. Y ya después nos vamos hasta San Quintín. Ahí viene que ya puede ver. Oye, ¿a poco no se ven bien fashion mis lentes? Esta carretera la encontramos en muy buen estado casi en su totalidad. Hay varias cosas que queremos contarte sobre estos caminos y aquí te van 3. 1. Siempre atento al camino. Hay zonas con curvas pronunciadas y trayectos muy largos sin gasolineras, por lo que es recomendable que recargues tanque cada vez que tengas la oportunidad. 2. Cuidado con los animales. A lo largo de toda la carretera podrás encontrar en su gran mayoría vacas, ardillas, coyotes y aves a pie de camino. Un dato importante que queremos darte es que si un vehículo del carril contrario te arroja las luces altas no es para molestarte, es un aviso que significa que hay animales en la carretera. Esto lo acostumbran para que bajes la velocidad y no ocurra un accidente. 3. Encontrarás cerca de 3 retenes. A lo largo del camino hasta Baja California Sur verifican que todo esté en orden, así es que si tu vehículo es uno de los que llaman chocolate, no te preocupes, ellos no te lo van a confiscar. De camino hacia Cataviña, la carretera da vuelta tierra adentro hacia el río Rosario sobre una terraza fluvial. Cruza el río y da vuelta hacia el continente a través de las colinas de fragmentos rodados de sedimentos marinos del Cretácico. La carretera asciende sobre las mesas de fragmentos rodados con vistas distantes de las mesas del Plioceno hacia el sur y de las masas graníticas de San Pedro Mártir hacia el norte. La carretera sigue una superficie que va de plana a fragmentos rodados desarrollada sobre conglomerados fluviales, con colinas más altas de rocas graníticas y metavolcánicas hacia el sur. Después de pasar entre varias mesas volcánicas, la carretera entra a las colinas de fragmentos rodados de una pintoresca área de cantos rodados de tonalita, descendiendo finalmente por el arroyo Cataviña hacia Cataviña. Nos agarró la night. Vamos para San Antonio de las Minas, pero no sabemos porque no se ve nada. Pero a ver qué tal ahí, qué dice. Mira, ahí dice hotel. Cataviña. ¿Por qué estamos en Cataviña? Estamos listos para la aventura. Ahorita vamos a acampar en un ranchito que se llama Santa Inés. Y pues no hace tanto frío, así que yo creo que nos va a ir bien. Pero está barato, pues bueno, dentro de lo que cabe aquí, porque cuando llegas a lo que es Cataviña, está uno de los hoteles que está como en 1200, todas las habitaciones. Luego hay otro en 600, pero pues aquí para acampar creo que es lo más barato, está en 150, entonces ahorita vamos a armar todo. En los siguientes episodios iremos indagando más sobre todo lo que involucra que estos sitios sean tan hermosos o que tengan estas formas y climas tan característicos. Conoceremos un poco más sobre todo el ambiente natural e iremos entendiendo el porqué de estos lugares. Nosotros dormimos ansiosos a que el día siguiente comenzara, para seguir conociendo la belleza de la península de Baja California.